Hoy me hicieron una pregunta de cómo me sentía en este momento luego de la votación del quinto retiro y con respecto a mi trabajo, cómo estaba el ánimo. Am, y a veces uno siente que todo está para arriba, pero en este caso, ya por lo menos a nivel político y a nivel comunicacional, tengo más claro el panorama con respecto a las últimas caídas de careta que tuvimos en la votación del quinto retiro. Sabemos ya que los políticos responden a corporaciones, sabemos ya que los políticos responden a sus propios intereses y fideicomisos y que por el momento no tenemos ningún político decente ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, salvo algunas excepciones. Um, por otro lado, sabemos los ciudadanos que estamos solos frente a la ambición de estos políticos en este proceso de reinicio de la economía a nivel global y que debemos crear movimientos sociales que defiendan nuestra soberanía, respeten la religión de otros y por sobre todo cuiden la base de toda sociedad que es la familia. Dentro de todo esto tenemos un problema grave eh, que es la inseguridad. Me quiero devolver a cómo me sentía, cómo me siento en estos momentos. Una vez me tocó cubrir un incendio, catalogado de incendio, que en realidad, según otras fuentes, fue un atentado terrorista. En esa oportunidad me tocó salir de mi casa disparado, recuerdo bien, ir al medio de comunicación para el cual yo trabajaba y recorrer las calles para llegar al lugar en el cual se había atentado o al lugar que se había incendiado. Increíblemente, al ir llegando a esta zona hostil donde había que cubrir la noticia, premunido solamente de un teléfono y una cámara en ese momento, um, empecé a ver a lo lejos la columna de humo. La columna de humo que nos indicaba el lugar donde había habido un incendio o un atentado, como quieran llamarlo. Ambulancias, bomberos, policías, personal militar, camionetas de la embajada americana y un caos y uno dentro de un móvil de prensa sabiendo que te ibas a enfrentar a un caos o a lo desconocido. Creo que esa parte de enfrentarte a lo desconocido terminó por ayer cuando me di cuenta en la materia personal y comunicacional a qué nos enfrentábamos. A políticos que indiscriminadamente preferían el corporativismo antes que su propio país. En esa oportunidad comencé a llegar a la zona del incendio o del atentado terrorista y mi primera visión en ese momento, y estamos hablando de hace muchos años atrás, y lo primero que sentí fue el olor a carne quemada. Y comencé a desplazarme entre cadáveres. Estamos hablando del conocido como el incendio de Licúa Bolaños, o para otros un atentado terrorista que nunca salió en los medios, donde lamentablemente murieron más de 400 personas y donde me tocó tratar de salvar bastantes vidas juntando remedios post incendio y también sosteniendo anímicamente a través de el periodismo a varias familias que pedían justicia con respecto a lo que ahí había sucedido. En esa oportunidad, cuando llegué a ese lugar, me tocó una persona que me disfrazó de bombero y me tocó entrar al lugar.
Y moviéndome entre cadáveres calcinados, autos calcinados y un olor nauseabundo, entré al lugar, disfrazado de bombero, para ver la verdad. Y esta persona me dijo: vas a ser testigo de la verdad, pero la verdad que nunca se va a poder contar. Esa verdad todavía no se cuenta. Y en algún momento la contaré, la escribiré y haré un documental al respecto. Es una tarea pendiente. ¿Cómo me siento hoy o cómo me siento con respecto a lo que está sucediendo en el país? Me siento como cuando entré a Licúa Bolaños, al estacionamiento, y me desplacé entre cadáveres de niños calcinados, sentados en los carritos, estirando las manos de su madre que llevaba el carrito, completamente calcinados, como estatuas. Me siento como cuando vi los vehículos con los vidrios derretidos, con personas adentro. Me siento como cuando entré al supermercado y caminaba entre cadáveres amontonados vestido de bombero. Luego de eso, obviamente, tuve meses de sueños recurrentes, pesadillas, estrés postraumático y todo lo que a un comunicador le viene cuando tiene que cubrir ese tipo de cosas o ese tipo de eventos. Ya sea en ciudades, en guerras o en escenarios posguerra. Luego, una de las cosas que hice fue ir a un regimiento de caballería donde se reconocían los cadáveres y donde policías de todo el mundo examinaban cadáveres para ver si estos tenían algún tipo de explosivo. Incluso estuvo en esa oportunidad la ATF de Estados Unidos investigando, el FBI. Y me tocó estar de cerca con organismos de seguridad y hacer buenas migas, aprender y por sobre todo observar. Hoy me siento como cuando salí de ese lugar donde los familiares estaban tratando de reconocer a sus víctimas por placas dentales o por algunas joyas o algo que tuvieran esos cuerpos calcinados distribuidos en una especie de gimnasio o cancha multipropósito. Creo que los recuerdos más fuertes son los de los niños calcinados extendiendo sus brazos para que las madres los sacaran de esos carritos. Fue un incendio que acabó con la vida de más de 400 personas, o lo que dicen otros, un atentado terrorista. Todavía no lo sabemos, no hay pruebas suficientes para decir lo que pasó, pero me siento como en esa etapa. Ya sabemos lo que pasa en Chile, ya lo tenemos claro, y estamos después del estrés postraumático. Estamos viendo, qué analogía más loca la que estoy haciendo, ¿no? Pero estamos viendo, ya no hay humo, ya hay cadáveres, ya hay víctimas, ya hay mentiras que sabemos, y ahora nos toca proteger la verdad. Chile está siendo víctima de una ola de violencia inusitada que no habíamos visto desde 1990. En realidad creo, dentro de mis 46 años, que nunca habíamos visto la ola de violencia que hay en Chile. Es increíble cómo nuestro país, de ser el país más seguro de Latinoamérica, pasó a ser el país más violento de Latinoamérica. Y el mismo subsecretario de Delito del Ministerio del Interior, el señor Vargas, que aparece con una estaqueta y con todos sus títulos a decir que estamos en una situación compleja, es el mismo que gana un sueldo trabajando en La Moneda, pero también gana otro sueldo trabajando en la Municipalidad de Santiago, emitiendo boletas por más de 2.551.000 pesos mensuales. Contrato que firmó el 1 de enero del año 2022 con Iracy Hasler. Eso me hace más
rechazar al comunismo y esta ideología de mierda, que lo único que hace es destruir países y sociedades. Hoy el país está asolado por la violencia, pero no es una violencia que sea de ahora, esta es una violencia que viene desatándose desde octubre del 2019 y desde mucho antes. Pero fue en octubre del 2019 cuando me tocó de forma cercana y recibí de primera mano los testimonios, videos e imágenes de la macrozona sur y de cómo las familias tenían que convivir con la guerrilla y de cómo debían pagar el impuesto revolucionario. Sabían que sus teléfonos celulares estaban intervenidos por la guerrilla, sabían que miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía, de Carabineros, de la PDI estaban trabajando para la guerrilla. Y me ha tocado tener y perder el contacto con todas estas personas, a pesar de haber sido tan cercanos durante muchos años. Por miedo a exponerlos y por miedo de ellos a que la guerrilla o la delincuencia se entere que tenemos algún grado de amistad. En la macrozona sur y en todo Chile, definitivamente, y no es culpa de ellos, hay una nula presencia de carabineros que solamente pueden ser reactivos ante la ola de delincuencia. No los culpo a ellos porque si, a veces uno dice, ¿no? Si fuera presidente, necesitamos un presidente definitivamente que cierre el Congreso con llave, que cierre la Cámara de Diputados con llave, que llame a elecciones nuevamente para esos cargos, que borre de un paraguaso las últimas leyes por decreto y que le entregue nuevamente a Carabineros la facultad de utilizar la fuerza para combatir la violencia, sin organismos de derechos humanos, ONGs o organizaciones que estén llorando porque a un delincuente se le tocó una oreja. Necesitamos la presencia de efectivos de la PDI en la calle, sin el miedo a que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI pueda acabar con sus carreras. No necesitamos reformar a las policías. Necesitamos devolverle la fuerza a las policías y autorizarles a efectuar el uso de la fuerza, como en todos los países del mundo. Todavía no entiendo por qué en Chile no lo hacen. Me imagino que es porque si las policías utilizaran la fuerza para combatir la ola de la delincuencia y para salvar al chileno o la chilena o el extranjero que está haciendo patria día a día trabajando y es víctima de la violencia y de la delincuencia, me imagino que se acabaría el negocio del INDH, se acabaría el negocio de Amnistía Internacional, se acabaría el negocio de Human Rights y de tantas fundaciones que hacen caja desde el gobierno de Chile tratando de salvarle la vida a la delincuencia. Me imagino que si nos sentáramos en la raja con las opiniones de todas estas fundaciones, que lo único que hacen es destruir países y sociedades, nuestro país saldría adelante, se ordenaría. Pero los políticos tienen miedo y los periodistas tienen miedo. Tienen miedo a expresar esto. Algunos dicen, hay comunicadores chilenos que están en el extranjero y por eso hablan con total libertad porque no están en Chile. Pero cuando vamos, somos objetivo claro de la delincuencia, de la guerrilla y del narcotráfico. Me impacta que las personas en la macrozona sur tengan que usar chalecos antibala hasta dentro de sus casas y que tengan que convivir con cascos balísticos por sobre el nivel 3, NIJ. Lo que para unos es un negocio, que es el aumento de la delincuencia, para otros es un flagelo que no tiene respaldo del gobierno, que no tiene respaldo de las personas. Encuentro increíble que en Angol las personas tengan que vivir y poco menos que bañarse con un chaleco antibala ante la nula inacción de los gobiernos de Chile.
Esto en algún momento tiene que cambiar. No podemos permitir que los ciudadanos estén dentro de sus casas con chalecos antibalas, que los niños en los jardines infantiles estén siendo cuidados por tías o por tíos y que afuera de sus jardines infantiles hay enfrentamiento a balazos. Esto es culpa del gobierno en todo su contexto y no de este solo gobierno. Esto es culpa del Estado de Chile en general. Esto es culpa de la Cámara de Diputados que había y que hay, de la Cámara de Senadores que había y que hay. Esto es culpa del Poder Judicial que había y que hay. Y esto es culpa de las fiscalías que había y que hay. Porque si el Poder Judicial y las fiscalías son serviles a los organismos de derechos humanos y avalan la delincuencia, entonces tenemos acá un error de conceptos bastante grave. Acá la única solución en Chile, y eso tiene que quedar súper claro, y esto no es un mensaje de odio, es que las Fuerzas Armadas intervengan. Que las Fuerzas Armadas intervengan frente a la ola de violencia mandatadas por el gobierno de turno. Las Fuerzas Armadas tienen que salir a combatir el narcotráfico y la delincuencia en Chile. Esa es la única opción que tenemos como sociedad para sobrevivir a estos cambios a los que nos estamos viendo enfrentados, empujados por este proceso global que se está dando. No podemos permitir los enfrentamientos armados en las calles frente a los jardines infantiles. Eso ya cruzó toda la línea. Del momento que nosotros aceptamos como ciudadanos que hay un subsecretario de prevención de delitos, o como se llame el cargo del señor Vargas, y que cobre doble sueldo, ya estamos mal como sociedad. Del momento que nosotros como ciudadanos permitimos que una ministra del Interior ejerza como ministra del Interior siendo doctora y no teniendo la más remota idea de cómo se vive en la calle y de lo que pasa en la calle, y que mienta en una comisión de seguridad en el Congreso, como sociedad estamos muy mal. Del momento que nosotros permitimos que salga de la agenda el financiamiento ilícito desde Karina Oliva a Giorgio Jackson, según los medios de comunicación, y que eso se tape con una votación de un quinto retiro, estamos muy mal. Estamos mal como sociedad si permitimos que los políticos nos digan en qué gastar nuestro dinero y no lo decidimos nosotros. Estamos mal como país, somos un país amancebado. Imagínense si nosotros somos ciudadanos amancebados. La fiesta que tienen los delincuentes locales y extranjeros en nuestro país. Ya comenzaron los secuestros express en Santiago. Que la prensa no lo diga y que el ministro del Interior no lo diga es otra cosa. Que la ministra del Interior no lo comente es otra cosa. Pero vaya a su comisaría, converse con su carabinero amigo, con su oficial de la PDI y pregúntele por la cantidad de secuestros express que hay al día. El no uso de la fuerza por parte de las policías y el no uso de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia, combatir, sin importar lo que diga ninguna ONG de derechos humanos en Chile, es la única opción que tenemos como sociedad legal para poner orden, para crecer y para seguir en este proceso. Mientras no haya cárcel efectiva para quienes transgreden la ley, expulsión inmediata, mientras no se investigue a los jueces, mientras no se investigue a las fiscalías, mientras no se investigue a las policías, mientras no se investigue a los diputados y no se investigue a los senadores, vamos a seguir viendo ingresos de armamento por la frontera. Acá tenemos un nulo actuar de las fiscalías. Acá tenemos una mirada para el lado del Poder Judicial.
Acá no se saca nada con el diálogo ni con reformar a las policías. Acá no hay que reformar a las policías. Acá hay que reforzar a las policías con nuevo armamento, nuevos vehículos blindados, nuevas estrategias y darles la potestad del uso de la fuerza. Acá hay que cambiar la ley para que ellos puedan hacer uso de su armamento legal en contra de quienes están ejerciendo el terrorismo y la violencia en nuestro país. Acá hay que cambiar la ley para que las Fuerzas Armadas, mandatadas por el gobierno de turno, salgan a combatir la ola de delincuencia. Esa es la única opción que hay ahora en Chile. Mientras esto no se haga, esto va a aumentar. Y va a aumentar a tal punto que le va a tocar a alguien del gobierno. Y cuando le toque a alguien del gobierno, estoy hablando de un diputado o un senador, un ministro o incluso al mismo presidente de la República, cuando le toque a uno de ellos ser víctima de la delincuencia desatada en nuestro país, ahí posiblemente las cosas van a cambiar. Pero mientras los políticos tengan miedo de los organismos internacionales, como país estamos bastante cagados. La única opción en Chile para que más cabañas no se quemen en el sur, para que más camiones no se quemen en el sur, para que no hayan tantos asesinatos en nuestras ciudades, para que no hayan más muertes, para que no hayan más atropellos, para que nadie se sienta con el derecho de venir y disparar afuera de un jardín infantil. La única opción es permitir que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la ola de delincuencia. Si no, pregunten en Perú, si no, pregunten en Paraguay, si no, pregunten en El Salvador o en Ecuador, o incluso pregunten en Brasil cómo se disminuyó la ola de delincuencia. Queridos amigos, ya saben que esta batalla cultural no se financia con dinero de fundaciones, gracias a Dios, ni con dinero de políticos, ni ONGs nacionales o internacionales. Esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si ustedes quieren aportar económicamente, libremente, a través de los distintos métodos que hay, ustedes pueden mirar abajo del video, hacer clic en el video, se va a desplegar una cajita. Dentro de esa caja del video van a tener los datos de la cuenta RUT, también van a tener los datos, el link de pago fácil para ir automáticamente a través de esa aplicación para gestionar tu donación voluntaria. Lo pueden hacer a través de PayPal y también a través de Patreon y MoneyGram desde el extranjero. Si tú no puedes hacer ninguna de estas anteriores porque estás imposibilitado de hacerlo, suscríbete al canal. Activa la campanita, activa las notificaciones en tu teléfono celular, dale like a este video y comparte. Eso ya es suficiente. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.